La donación de Constantino es un documento falsificado por la curia romana del siglo VIII, según el cual, en el siglo IV, Constantino el Grande había recibido del Papa Silvestre el agua del bautismo, curándose la lepra que padecía. En agradecimiento, regaló a la Santa Sede todos sus palacios, toda Italia y todo Occidente. Él se retiraría a Oriente y establecería su gobierno en Bizancio, porque no es justo que el emperador terreno reine donde el emperador celeste ha establecido el principado del sacerdocio y la cabeza de la religión cristiana. Otros autores cuentan que, arrepentido de sus horribles crímenes, Constantino el Grande pidió a la Sibila que le señalara el camino de la expiación, pero ella le rechazó exclamando: «Lejos de aquí los parricidas a quienes los dioses jamás perdonan». Solamente el Papa Silvestre pudo traerle el perdón divino a través del bautismo. Es posible que el motivo principal de la falsificación de este documento fuera conseguir para la Iglesia cierta independencia económica y dejar de estar bajo el capricho de los príncipes que unas veces la protegían y otras la abandonaban. Pero, ¿qué llevó a la Iglesia a generar este documento? Como dije, esto se supone que inició en el siglo VIII, esto durante el papado de Esteban II, quien ocupó ese puesto entre los años 752 y 757. Mientras él fue papa, el duque de Friuli, llamado Astolfo o Aistolfo, invadió territorios tanto de Oriente como de Occidente, siendo el más importante el exarcado de Rávena, que pertenecía al Imperio Bizantino. Una vez controlado este territorio, volvió la vista hacia Roma. Se dice que incluso Astolfo llegó a exigir impuestos de Roma como si ya fuera de su propiedad. El Papa pidió ayuda al rey de los francos, Pipino el Breve, quien representaba a la dinastía carolingia, quienes acababan de sustituir a los merovingios. Esteban dio cuenta a Pipino de la difícil situación en que se hallaba la causa de San Pedro y de la República de los Romanos. Juntos fueron a Saint-Denis, donde el Papa procedió a ungir de nuevo al rey y también a sus hijos, entre ellos el futuro Carlomagno, otorgando a todos el título de patricio de los romanos. Un patricio era un funcionario del más alto rango, pero sometido a la soberanía de quien otorga esta concesión. A principios del año 754, en una asamblea en Quercy-sur-Oise, cerca de Laon, se ratificaron en forma solemne una serie de acuerdos que han de considerarse como el acta fundacional de los estados pontificios. El mencionado Astolfo no se sometió a las demandas que le transmitieron las embajadas. Trató incluso de promover entre los nobles francos una resistencia a Pipino, enviando entre sus propios embajadores al hermano de este, Carlomán, quien moriría poco tiempo después. Pipino y Astolfo se enfrentaron en Pavía en agosto de 754 y Astolfo pidió la paz, comprometiéndose a devolver Rávena con todas las ciudades y villas por él usurpadas, pero no cumplió. Poco tiempo después intentó nuevamente atacar al rey de los francos y al papa, pero volvió a fracasar en el mismo lugar, ya que Pipino volvió a detenerlo en Pavía. La segunda paz de Pavía fue de condiciones mucho más duras que la primera. Astolfo tenía que entregar la tercera parte de su tesoro, someterse a un tributo anual y hacer entrega a la iglesia de todas las tierras que antes fueran dominio del imperio. En esta ocasión se dejó a un representante de la iglesia en Saint-Denis para asegurarse de que Astolfo iba a cumplir con todo. En la corte pontificia comenzó entonces a tomar cuerpo la leyenda de la falsa donación de Constantino a Silvestre, pues era un medio de legitimar esta decisiva donación que convertía al Papa en un importante soberano temporal. Pero aunque se supone que la donación de Constantino
se creó, como ya vimos, a mediados del siglo VIII. No fue sino hasta inicios del siglo IX, ya siendo Carlomagno el emperador, cuando se menciona por primera vez en una comunicación, en este caso por parte del Papa Adriano I al mencionado emperador. Pero fue utilizada en un documento oficial solo a mediados del siglo XI, cuando estos documentos son citados por el Papa León IX como argumentos para requerir a Miguel I Cerulario, patriarca ortodoxo de Constantinopla, que debía reconocerse a la sujeción del Imperio Bizantino a la sede papal de Roma, en tanto solamente a esta correspondía la jefatura universal del cristianismo. En ese requerimiento de León IX se informaba a Miguel Cerulario que los derechos del papado no surgían de simples rumores o costumbres, sino de la donación de Constantino, documento emitido por Constantino el Grande. En los muchos pleitos entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico, la donación de Constantino sirvió posteriormente como argumento para justificar el derecho del Papa a gobernar territorios en Italia y conducirse como un monarca efectivo de esos territorios, conocidos como estados pontificios. La Iglesia utilizó la donación de Constantino como un documento veraz para demostrar el control que debía tener sobre sus propios dominios. Al pasar de los siglos hubo diferentes personajes quienes empezaron a dudar de la autenticidad de la donación de Constantino. Uno de ellos, el emperador Otón III, quien hacia principios del siglo XI puso en duda este texto. Pero fue en 1440 cuando el humanista italiano Lorenzo Valla demostró que la donación era un engaño. Lo hizo con base en un análisis lingüístico que incorporaba giros idiomáticos y palabras que no existían en el latín de los años finales del Imperio Romano. Por ejemplo, el texto mostraba la palabra feudo, que era un concepto desconocido en Europa a inicios del siglo IV. El análisis de Valla fue reforzado por el teólogo y escolástico inglés Reginald Peacock, quien reafirmó tras un análisis idiomático que la donación de Constantino debía ser sin duda un fraude. Esto porque era imposible que tal documento hubiera sido escrito en el año 300 o a principios de ese siglo. Como una curiosidad, oficialmente el papado jamás ha declarado la falsedad del texto de la donación de Constantino, pero también es cierto que poco a poco dejó de ser invocado como sustento legal para la existencia de los estados pontificios desde mediados del siglo XV. Por ejemplo, no fue citado en la bula intercaetera de 1493, cuando el papado se atribuyó facultades para dividir el Nuevo Mundo entre España y Portugal.